Dios los bendiga, iglesia. Amén. ¿Cuántos están agradecidos por un día más de Amén. vida? Gloria a ti, Que Señor. Dios nos permita estar aquí en su casa de oración, que se convierte en puerta del cielo. Bendito eres. Amén. Amén. Vayan buscando en sus Biblias, en el libro de Lucas, en el capítulo 6. Versículo 46 al 49. Lucas 6, versículos 46 al 49 va a ser la base, ¿verdad? Para nuestra prédica de hoy, ¿verdad? Para el mensaje que Dios tiene para la iglesia. Me gozaba, ¿verdad? Cuando la hermana Nora traía la palabra, ¿verdad? Cuando en la parte de dirigir la iglesia. Porque si nosotros lo vemos, vamos a ver que tiene gran similitud, ¿verdad? Porque todo se trata de nuestra obediencia a Cristo, Amén. ¿verdad? El título del mensaje: No me llames Señor. No me llames Señor. Ese es el título del mensaje. No me llames Señor. Si no vas a obedecer mi palabra, no me llames Señor, porque no soy tu Señor. No soy tu Señor. Si tú no vas a obedecer mi palabra, puedes decir que eres cristiano, pero no me llames Señor. Así que todo lo tenemos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a leerlo todo junto, ¿verdad? 4 versículos. Dice la palabra del Señor, se lee en el nombre del Padre, el Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aleluya. Oremos, iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí una vez más, Señor, en esta tu casa de oración que se convierte en puerta del cielo, Señor. Pero te damos gracias una vez más por estar frente a tu palabra, Señor. Por estar frente a tu enseñanza, Señor. Por eso te pido, Dios, que tú obres en nuestras mentes y en nuestros corazones en esta mañana, Señor. Que tú nos permitas oír tu dulce voz que nos quiere enseñar, que nos quiere guiar, que nos quiere guardar, Señor, para que nosotros llevamos una vida digna de ti, una vida digna de lo que es un cristiano, Señor. Enséñanos, Señor, lo que debe ser nuestro carácter como cristianos, Señor. Enséñanos a vivir una vida plena, Señor, en ti, porque fuera de ti no somos nada, Dios. Así que te pido de una manera especial, Señor, que no permitas, Señor, que ninguno de los que llegó a este lugar salga en la misma condición como llegó, Señor. Que seas tú transformando nuestros corazones, nuestros puntos de vista, nos deje entendimiento para con tu palabra, Señor, y nosotros podamos comprender, Señor, lo que es la verdad, Señor. Lo que es la verdad tuya, inspirada por tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, que tú has guiado, Señor,
aquellos primeros cristianos, Señor. Y has seguido ese mensaje sin distorsionarse hasta el día de hoy, Señor. No permita que lo que salga de mi boca, Señor, distorsione tu mensaje, Señor, sino que sea el mensaje claro, Señor, que como navaja de doble filo corta hasta el tétano, Señor. El mensaje claro de tu palabra, Señor, que no regresa atrás vacía, Señor. Haz tu propósito en ella, Señor, y aquí está tu siervo. Me pongo en tus manos. Escudriñame a mí primero, Señor, y ayúdame, Señor, a serte fiel. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén, amén. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Nosotros conocemos, ¿verdad?, que hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero sus vidas van opuestas a lo que dicen. Hoy veremos parte de lo que debe ser el carácter del cristiano. Como definición del carácter cristiano. ¿Qué debe ser un carácter cristiano? ¿O qué debe ser un cristiano? ¿O qué es un cristiano? ¿O qué hace la palabra para poder lograr que nosotros tengamos ese carácter que tenía Cristo? ¿Verdad? Es grabar o formar la vida de Cristo en el creyente. ¿A fin de qué? De reflejar a Cristo en cada acto de nuestra vida, en cada momento, cuando nos desenvolvemos, ¿verdad?, en nuestro diario vivir, tanto en nuestro trabajo, en nuestras casas, en las escuelas, aquellos que todavía estudian, ¿verdad? Cuando salimos a hacer nuestros encargos, ¿verdad?, para las necesidades de nuestros días, ¿verdad? Que en cada momento, cuando nosotros nos desenvolvamos, el que nos ve pueda ver algo diferente, pueda haber algo semejante a Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Me agradó, ¿verdad?, cuando la hermana en la presentación, ¿verdad?, ahorita hablaba de que todos debemos tener el fruto del Espíritu Santo. Amén. Pero hoy en día nosotros nos quieren hacer ver que con que tengan uno. Entonces, la hermana lo explicó muy bien. Ella dijo, aunque son 8, es uno. Porque es un solo espíritu. ¿Verdad? Y aunque son 9, perdonen, que son 9, ¿verdad? Tenemos que entender que lo tienen que tener todos. Amén. A lo mejor no todos están bien desarrollados porque nosotros estamos en ese proceso de santificarnos. Aquellos que están en la iglesia, no es que somos perfectos, no estamos en un proceso de santificarnos. ¿Por qué? Porque hemos entendido que Cristo dio su vida por nosotros y que nosotros nos toca ahora vivir la vida de Él. Un poco difícil. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a imitar la vida del único hombre que ha caminado en esta tierra perfectamente, sin pecado, que agradó a Dios. Es un poco difícil nuestra tarea. Por eso es que tenemos que entregarnos por completo. No podemos entregar un poquito y mantener otro poquito haciendo las cosas que nos agradan, que desagradan a Dios, pero como el mundo como tal ha ido cambiando las cosas, y entre los cambios que ha venido haciendo el mundo, es decirle que las cosas de Dios han pasado de moda, es decir, que las cosas de Dios no son como son, ¿verdad? Entonces nos tratan de vender un Dios cambiante, pero Dios no cambia. Dios es el mismo. Por eso es que yo digo, Dios no es un Dios democrático. Dios es un Dios autoritario. Las cosas son como Dios dice. Las cosas son buenas o malas como Dios dice. Lo que Dios dice que es malo, es malo. Lo que Dios dice que es bueno, es bueno. No hay que estar buscándole 4 patas al gato y contarle el rabo como la 5ª pata. No. El gato tiene 4 patas. Amén. 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 La importancia es saber cuál es el cimiento de nuestra fe. ¿Está fundada en Cristo o en lo que dicen los hombres? ¿Dónde tú vas a fundar tu fe? ¿En lo que Dios dejó establecido en las Escrituras
o en lo que tú escuchas que dicen otros? En las escrituras. La Biblia se revela a sí mismo. Yo no tengo necesidad de interpretar la Biblia, porque las veces que yo vaya a interpretar la Biblia con mi mente cortita, ¿verdad? Porque Dios es inmenso, Dios es infinito, Dios es el principio, es el fin. Así que su mente es así de grande como es Él, no como yo, una mente poquita. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo vaya a interpretar las Escrituras, ¿cómo la voy a interpretar? A mi conveniencia. Entonces, ahí le voy a hacer cambio. Por eso es que usted se va a encontrar con cristianos que cogen alguna parte de la Escritura, pero otros no la viven. ¿Por qué? Porque esa va en contra del mensaje que ellos quieren llevar. Por eso la Biblia no está para interpretar. La Biblia está para obedecer. Amén. Lo que usted va a interpretar es lo que Dios le quiere decir. Por eso usted va a encontrarse muchas personas que usted le habla de la Biblia y dice, no, porque eso es lo que tú entiendes. Yo no es que es lo que yo entiendo, yo entiendo lo que yo leo, y lo que yo leo es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es por lo cual yo me voy a regir. Ahí es que yo voy a empezar a poner el carácter mío a la altura del de Cristo. Pero yo tengo que conocer cómo era Cristo, cómo Cristo obraba, cómo Cristo hablaba. Y cuando nosotros vemos el paralelo, ¿verdad? Vayan conmigo al paralelo de esta versión en Mateo 7. Mateo 7, versículos 24 al 29. Fácil como esto. Mire cómo dice. Esto es lo paralelo, ¿verdad? Mateo 7, 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó, ¿verdad? Sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Pero mire lo que me interesa a mí de la versión de Mateo. Mateo le pone algo más a esta palabra y dice Mateo, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, la pregunta inmediata que viene a mi mente es, cuando yo hablo de Dios, el que me escucha, ¿me percibe como autoridad? ¿Percibe lo que yo digo como autoridad? Porque es la palabra de Dios y Dios está por encima de todo. Ahora, ¿usted sabe por qué muchas veces no se va a escuchar mi voz y no van a ver lo que yo hablo con autoridad? Cuando miran mi caminar. Porque no va de la mano. Si no van juntitos, complementados, mi boca con mi caminar, no hay autoridad. ¿Por qué? Porque esa palabra que te estoy hablando a ti no ha hecho cambio en mí. Y se supone que para que yo lo pueda hablar con autoridad, tiene que haber un cambio en mí. Usted tiene que ver un cambio en mí. Si no hay ese cambio en mí, ha sido vana. Ha entrado por un oído y soy como el lagartijo. Sale por el otro del agua al lado. Pero no se quedó nada en mi mente. Entonces no se produce la sabiduría que la palabra de Dios va a traer a tu vida. Porque la sabiduría no es yo conocer lo que la palabra de Dios dice. La sabiduría es yo implementar lo que la palabra de Dios dice cuando es necesario. Cuando voy a tomar decisiones. Cuando me llega una noticia a mi vida.
que no es agradable, que no la espero. ¿Por qué? Porque la palabra dice que a través de muchas tribulaciones heredaremos los reinos de los cielos. Porque a través de las tribulaciones Dios va formando tu carácter. A través de todas esas experiencias que te llegan, esas noticias malas, cuando alguien hace algo que es apegado a ti, puede ser un hijo, un familiar, o tu mamá, tu papá, tu primo, tu prima, alguien que tú no esperas que te maltrate, pero te maltrata. Pero entonces tú puedes ir y remontarte al maltrato que sufrió Cristo y no abrió la boca. Pero tú no puedes mantenerte callado. A lo mejor tú te pones a un nivel más bajo que esa persona. Y te voy a explicar por qué tú te pones a un nivel más bajo que esa persona, porque tú dices que tú eres cristiano. Entonces, si tú dices que tú eres cristiano, tú debes comportarte como tal. Amén. Como un cristiano. Y la palabra de Dios dice que Cristo sufrió, recibió pescozones, recibió latigazos, le escupieron en la cara. No levantó un brazo. No levantó un brazo. Aun cuando está en el Getsemaní, que uno de los discípulos saca una espada, le corta una oreja, ¿verdad? A uno de los que fue a arrestar a Jesús, y él le dice, oye, guarda la espada. El que a hierro mata, a hierro muere. Yo vine a cumplir la palabra de mi Padre. Este es mi propósito de yo venir, dar mi vida. ¿O es que tú crees que Dios no tiene el poder, o yo no tengo el poder de que vengan una legión de ángeles y me defiendan? Claro que sí, pero yo vine a esto. Y cuando usted vino a los caminos del Señor, cuando usted empezó a llamarse cristiano, usted tiene que entender que entonces usted representa a Cristo. Entonces ya usted no puede vivir para usted. Entonces usted tiene que empezar a vivir como dice Pablo. Ya no vive yo, vive Cristo en mí. Por eso Pablo podía decirle a la audiencia, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ahora, hoy en día tú vas a la iglesia, te dice, oye, sí, entra aquí. No mira al hombre, mira a Cristo. ¿Cómo yo no voy a mirar al hombre? Si a Dios le plació que el hombre sea el que me predique. Pues no solamente no me digas solamente lo que dice la palabra. No, dame tu ejemplo con tu vida. Porque Pablo eso es lo que nos enseñó. ¿Qué Pablo nos enseñó? Sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Mira mi carácter. Mi carácter es como el de Cristo. Por eso a mí me da risa cuando yo veo iglesias predicando abundancia, riqueza. No la vi en Cristo. No la vi en Cristo. Aún siendo Dios, aún siendo el dueño del oro y la plata, no vivió como tal. Todo lo dio por gracia. No cobró por sanar, no cobró por alimentar. Ahora sí lo escuché decirle a la gente, ustedes vienen, ustedes me siguen. No por el entendimiento de mi palabra, no, porque comieron. Por los panes y los peces. Porque los sané. Le quité el hambre. Y hoy en día las iglesias vienen por eso. Por eso yo siempre le digo, iglesia, vamos a entender que nuestro servicio a Cristo es por lo que hizo en la cruz. Yo le voy a servir a Cristo porque ya Él me salvó, porque Él tomó mi lugar en la cruz. Aleluya. Si me toca servirle enfermo, le voy a servir enfermo. Si me toca servirle en necesidad, le voy a servir en necesidad. ¿Usted sabe por qué? Porque dentro de la iglesia no debe haber necesidad. Dentro de la iglesia no debe haber necesidad.
porque somos un solo cuerpo. Y si alguien necesita, los demás tenemos que decir presente. Ahora, eso no pasa en la iglesia. Estamos juntos más que cuando estamos aquí en la casa del Señor. Después que salimos de aquí, cada uno por su lado. No nos preocupamos. Y eso es lo primero que tenemos que aprender. Porque en la iglesia, en el principio, cuando usted va en el libro de los Hechos, ¿qué dice? Que todos lo tenían en común. Todos lo tenían en común. Por eso Ananías perdió la vida. ¿Por qué? Porque nadie le mandó a vender la herencia que tenía. Nadie le mandó a vender nada. Ahora, como vio que Bernabé lo hizo, vino y lo hizo también. Pero Bernabé fue íntegro y lo llevó todo. Él parece que después que vendió, vio que era mucho para entregarlo todo. Y se quiso quedar con una parte. Por eso Pedro le dice, eso era tuyo. Lo primero es que no tenías ni que venderlo. Y lo segundo, que si no querías dar nada, no querías dar nada. El problema tuyo es que le mentiste a Dios. Porque viniste aquí y dijiste, esto lo vendí en tanto, pero guardaste otras cosas. Era tuyo. O sea, sincérate con Dios. No te sinceres conmigo, no te sinceres con el pastor, no, sincérate con Dios. ¿Has tomado tú la decisión de seguir a Cristo? Porque podemos estar en la iglesia y a la hora de la verdad, cuando llegue el día del juicio, porque el que te va a juzgar es el mismo que dio la vida por ti, es Cristo. Tú no le puedes mentir. ¿Por qué? Porque Él también escudriña los corazones de los hombres. Entonces, ¿de qué te vale estar en la iglesia y cuando llegue ese día te diga, no te conozco? No te conozco. Aléjate de mí, hacedor de maldad. Debe ser algo muy fuerte. Yo por lo menos no quiero vivir esa experiencia. Yo no quiero vivir esa experiencia. ¿Por qué me dice Señor? Si no haces lo que yo digo. En esta era de tolerancia y rechazo a la verdad absoluta, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, existe una tendencia a creer que todo aquel que vive moralmente bien va para el cielo. Esa es la tendencia. Que todo aquel que vive moralmente bien va para el cielo. Incluso muchos evangélicos profesantes se aferran a un punto inclusivo de vista del evangelio. Sostienen que Dios aceptará a quienes son sinceros en su compromiso religioso, aunque nunca dejen las religiones falsas ni profesen fe en Cristo. Porque los mormones no profesan su fe en Cristo. Y ellos piensan que van para el cielo. Y así sucesivamente hay otras religiones que tampoco profesan. Lo tienen como un buen maestro, como un maestro grande, pero no tienen su fe en Cristo. Pero el evangelio es inflexiblemente exclusivo. ¿Por qué el evangelio es inflexiblemente exclusivo? Exclusivo. ¿Por qué? Porque mire cómo dice Juan 14:6. Vaya conmigo. Juan 14:6. Es inclusivo. Es solo Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, es imposible que usted entre por otro lugar. Es por Cristo. El 7 me gusta, dice, si me conocieseis también a mi Padre conocerías, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. ¿Qué le está diciendo Jesucristo? Yo soy Dios. ¿Qué le está diciendo Jesucristo? Yo soy Dios. Si me conoces a mí,
conoces al Padre. Y ya me has visto. Cuando usted va a Hechos, vamos a Hechos 4:12. Ay, ay, ay. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ninguno otro. Es Cristo. ¿Cuál es el carácter que yo tengo que tener? El de Cristo. Hechos 4:12. El de Cristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. La sumisión como Señor es un elemento no negociable de la verdadera salvación. El usted reconocer a Jesucristo como Señor es necesario si usted quiere ser salvo, iglesia. Si usted quiere ser salvo, usted tiene que reconocer a Jesucristo como Señor. Vaya conmigo, Romanos 10:9. ¿Qué dice Pablo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que dice. Que si creyeres, que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué tú vas a creer? ¿Que Jesús es tu Salvador? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice que la palabra que está escrita ahí en tu Biblia. Que Jesús es tu Salvador. ¿Dice que es tu Salvador? Oh, ¿dice que es tu Salvador? ¿O dice que es tu Señor? Que si tú confesares que es tu Señor. O sea, cuando hay Señor, hay un respeto. Porque el Señor da órdenes. ¿Alguien te puede salvar y no darte ninguna orden? Tú puedes ir en una corriente de río y alguien quiere tirarte una cuerda, pero ese no te va a dar órdenes. Ahora, cuando se trata del Señor, es alguien que da órdenes. Es alguien a quien tú estás diciendo, como te está diciendo Pablo ahí en Romanos 10:9. Que si lo confesares con tu boca, es algo que es obligado, ¿no? Está saliendo de ti. Es algo que el Espíritu Santo pone en ti. Y tú lo vas a confesar. Y si tú estás confesando que Él es tu Señor, entonces, ¿por qué no lo obedeces? Entonces, ¿por qué no obedeces su palabra? Entonces, ¿por qué no empiezas a conocer su palabra? ¿Y por qué no empiezas a dejar que esa palabra transforme tu corazón? ¿Por qué no empiezas a dejar que esa palabra transforme tu caminar? ¿Por qué no empiezas a amar como Él nos amó? ¿Por qué no empiezas a compartir como Él compartió? ¿Por qué no empiezas a como Él cuando vio a las multitudes? ¿Por qué no las empiezas a ver como ovejas sin pastor? ¿Por qué no te empiezas a preocupar por las almas que no conocen a Dios? Si ese es el carácter de Cristo en la iglesia. ¿Qué vino Él a buscar? Los que se habían perdido. Él vino a buscar que los sanos, no, los enfermos. Entonces, ¿por qué en mi corazón no hay esa necesidad de buscar a los enfermos? ¿Por qué en mi corazón no hay esa necesidad de exponer la palabra?
Porque hablo de todo menos de Cristo. Porque lo he reconocido como Salvador, pero no como Señor. Y como no lo he reconocido como Señor, pues entonces no respeto su palabra. Porque creo que voy a ser salvo como quiera. Como esa religión que profesa salvo, siempre salvo. Usted tiene libertad, pero la libertad es en Cristo. Usted no está bajo la ley, pero usted está bajo la gracia. Y bajo la gracia, usted conoce el amor de Cristo y eso le cambia su corazón. Y entonces, bajo la gracia, usted no va a querer ofender al que lo salvó. Bajo la gracia, usted no va a querer ofender al que dio su vida por usted. Bajo la gracia, usted no va a querer ofender al que murió para que usted tenga vida. Bajo la gracia, nosotros tenemos que dejar de escuchar el mundo y empezar a escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seréis salvos. Esa es la fe salvadora. Vamos a Hechos 6:7. Vamos a Hechos 6:7. A veces nosotros nos topamos, ¿verdad? En la mayoría de las personas son católicos, que tú les vas a hablar de la palabra de Dios y lo primero te dicen, no, que yo soy católico. Y tú eres católico, pero vas a la iglesia. No voy. ¿Te has confesado? No, nunca te has confesado. O sea, son católicos porque su abuelita, su abuelito fueron católicos y es una tradición que lo llevan, ¿verdad? Y entonces tú los ves que llega Semana Santa y no comen carne, no comen esto, porque empiezan a hacer cosas para tratar de agradar a Dios. O sea, son religiosos. Porque el que es religioso es el que cree que haciendo cosas va a ganar el cielo. Ahora, el que es cristiano reconoce que no hace nada, que todo lo hizo Cristo en la cruz y ahora lo que le toca es obedecer a la palabra. Amén. Son dos cosas diferentes. Pero nosotros vemos aquí en Hechos 6:7, ¿verdad? Que dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Quiénes eran esos sacerdotes? El judaizante, los fariseos, los saduceos, que a través de la palabra del Señor, a través de la palabra de Cristo que confronta como nos está confrontando ahora y nos dice, no me digas que tú eres que yo soy tu Señor porque tú no obedeces mi palabra. Eso es una confrontación, porque te lo está diciendo directamente. Te lo está trayendo a través de una parábola y te dice, oye, el que me obedece a mí es semejante a aquel que va a construir una casa y se preocupa por el cimiento primero. Va y excava, fortalece el cimiento y después la levanta. Entonces, si usted es cristiano, usted tiene que excavar en esta Biblia, escudriñar la palabra de Dios para poder levantarse. Si no, no se va a levantar. ¿Por qué? Porque en la primera prueba se va a caer. En la primera prueba va a ser como la esposa de Lot, va a mirar atrás. En la primera prueba va a ser como los israelitas en el desierto. Ay, Aarón, haznos algo ahí para adorarlo, porque queremos virar para atrás. ¿Por qué? Porque su fe no está cimentada en la roca que es Cristo. Su fe no está cimentada. ¿Por qué? Porque mire lo que pasa, que cuando usted va a Hebreos 5:9, porque yo siempre le digo, iglesia, usted sabe que, ¿qué cosa? Que la Biblia es un solo libro y se complementa.
se complementa. Por eso es que usted ha visto que hablando del mismo tema hemos pasado por diferentes libros. Pero cuando usted va a Hebreos 5:9, para que usted no tenga duda que la fe en Cristo es lo que lo va a salvar, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. ¿Quién fue el que fue perfeccionado? Cristo. Cuando usted lee del 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. ¿Usted sabe lo que es temor reverente? Que usted teme a Dios reverentemente en todo tiempo. Eso le falta a muchos de los cristianos que estamos dentro de la iglesia. Ese temor reverente. Ese temor reverente nos falta a muchos de los cristianos que estamos de la iglesia, por no decir a todos. El mismo Dios, Jesucristo, hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿A quién? Al que le podría librar de la muerte. Y fue oído a causa de ese temor reverente. ¿Verdad? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. ¿Sabe? Que el padecer trae conocimiento. Las cosas que usted padece hoy dentro de la iglesia y no vira atrás, este ejemplo, como todo lo que está escrito, porque usted lo ha leído en 1 Corintios 10:6, ¿verdad? Y 10:20, ¿verdad? Que todo esto que está escrito es para ejemplo de nosotros. Aquí no está escrito por estar escrito. Esto no está escrito porque a Dios le plació de darte la historia de algunas personas. No, está escrito para que tú aprendas de eso. Para que tú no cometas los mismos errores. Para que tu vida tenga una dirección. Para que tú puedas seguir adelante creciendo en la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no viene por yo sentarme frente al televisor a ver un juego de baloncesto. O a ver una novela. La fe no viene por eso. La fe viene por oír la palabra de Dios. Por leer las escrituras. Y lo que quería, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Una vez más, ¿para quiénes? Para los que viven la vida a su manera. Ahí dice para los que le obedecen. Para los que le obedecen. Esos son los que van a tener eterna salvación. Son los que le obedecen. No son los que dicen yo acepté a Cristo. Y ya. No son eso. Son los que le obedecen. Los que empiezan a vivir una vida de acuerdo a lo que la palabra dice. No hay otra forma de llegar. No hay otra forma de llegar. Si tú quieres estar firme cuando llegue la prueba, conoce la palabra. Porque tú vas a ver así. Firme, Job. ¿Qué es lo máximo? Mira, iglesia, ¿qué es lo máximo que le puede pasar a uno? Que le llegue la noticia a uno de que le pasó algo a tu hijo. A uno como padre. Ahora, pregúntase, ¿cómo Job, que le llevaron 10 al mismo tiempo, se mantuvo sin renegar? En un momento establó una conversación con Dios, como usted la puede también establecer. Porque no es nada malo que usted le pregunte a Dios. Ahora entienda que Él es soberano. Porque ya usted tiene el ejemplo de Job. Y Job terminó diciendo, Dios, lo primero que dijo fue, Dios me dio, Dios me quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Nada de lo que tenía era mío. Todo me lo dio Dios.
Si decidió quitármelo, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero después cuando uno termina el relato, oye a Job diciendo, de oídos te había oído, pero terminaron mis ojos viéndote. Ahora mis ojos te ven. Y nunca renegó. Y nada de lo que le pasó fue porque se lo mereciera. Yo lo leo y ¿sabes cómo yo lo entiendo? Y es personal mío, iglesia. Personal mío. Era Dios obró así en Job para darle una enseñanza a Satanás, que por menos de eso quiso la adoración y las cosas que solo le pertenecen a Dios. Para que Satanás supiera que Job no le servía por la bendición que tenía de que no era porque era fiel a Dios. Era porque confiaba en ese Dios. Entonces, y de eso se trata estos versículos. ¿En qué base está cimentada tu fe? En la roca que es Cristo, que la tormenta no va a mover porque tu cimiento está bien cimentado. No hay temblor que tumbe tu casa. No hay temblor que te haga caer la fe. Si tu cimiento está en Cristo, si tu vida está en Cristo, si tu corazón ha permitido que Cristo more en él. Porque cuando usted vino a los caminos del Señor, la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón. Amén. O sea, que tenemos que tener cuidado. O tu cimiento está en la religiosidad de la apariencia, que cuando la tormenta llegue y azote tu fe, se va a desmoronar y vas a tener pérdida. Entonces yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo 7, 21, 22 y vamos a ver de qué se trata esa pérdida que vas a tener. Mateo 7, versículos 21 y 22. ¿Cuál es la pérdida que vas a tener? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa es la pérdida. Que usted no pueda llegar a la meta. Que usted no pueda llegar a la meta. Esa es la pérdida. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Estoy yo en la fe salvadora o me engaño pensando que practicando la religiosidad voy a llegar sin someterme a la palabra, sin escudriñarme a través de la palabra cada día? Porque eso es algo que debemos hacer en todo tiempo. Escudriñar nuestras vidas con la palabra cada día. Ir a la palabra. ¿Estoy viviendo como Dios quiere o estoy viviendo mi vida como yo quiero? ¿Estoy buscando agradar a Dios o estoy buscando agradarme yo? ¿Quiero vivir una vida placentera o quiero vivir una vida para agradar a Dios? Esa es la pregunta.
en dónde quiero estar. ¿Por qué? Porque Juan 3:36, ¿qué dice? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Así que si usted no decide agradar a Dios a través de su vida, imitando a Cristo, escudriñando la palabra cada día, usted está perdido. Usted está perdido. Usted es un religioso más, que posiblemente cuando llegue la oportunidad de entrar al cielo, Dios le diga, como leímos en Mateo 7, 21, 22, ¿verdad? No te conozco. ¿Cómo es posible que no te conozco? Si echaron demonios, si ayunaron. O sea, ahora, ¿qué había en su corazón? ¿Para qué lo hacían? Porque Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿qué le faltaba? ¿Tendrían el verdadero compromiso? ¿Estaban dispuestos a dejarlo todo? Yo creo que habían aceptado al Salvador, pero no habían aceptado al Señor. Eso es lo que yo creo. Habían aceptado a Jesucristo como Salvador, pero sigo viviendo mi vida a mi manera. No me voy a someter. Soy mi propio Señor. No necesito Señor en mi vida. Sí reconozco que necesito un Salvador. Así hay muchos dentro de la iglesia que reconocen que necesitan un Salvador, pero no reconocen a Jesucristo como Señor. Por eso lo que hablan y lo que caminan no van de la mano. Entonces, lo que le hace es más daño al evangelio. Por eso usted oye hablar a la gente fuera de la iglesia que nos describen como un chorro de hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es alguien que aparenta algo que no es, que en el fondo no lo es. Pues tienen razón, tienen razón, porque a veces nosotros mismos le damos la razón, porque nosotros mismos actuamos fuera de la iglesia como actúan ellos. A veces nos agrada lo mismo. Vivimos para las mismas metas, cuando la meta de nosotros debería ser agradar a Dios para llegar al cielo. Amén. Esa debe ser la meta de nosotros los que estamos en la iglesia. La meta mía no debe ser tener una casa grande, no debe ser tener un carro nuevo. ¿Que Dios te lo puede dar? Claro que sí, pero tu meta no debe ser eso. Tú no puedes trabajar para eso. Tú no puedes trabajar para eso. Yo conozco muchas personas dentro de la iglesia que por las apariencias tú vas a la casa y no tienen ni qué comer. Pero viven en una super casa, tienen un carro nuevo. ¿De qué te vale? Si no puedes ayudar a los demás. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos ayudar a los demás. Que los demás deben ser primero que yo. Porque de la única forma que yo le puedo decir a Dios que lo amo es cuando amo al prójimo. No hay otra forma de amar que no sea esa. Ahorita le hablé de 1 Corintios 10. Vamos a 1 Corintios 10 un momentito. Vamos a ver el versículo 4, a ver qué nos dice. Primera de Corintios 10, versículo 4.
Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Verdad? ¿De qué está hablando Pablo? Un recuento del pueblo de Israel, una amonestación a la idolatría, ¿verdad? Pero mire lo que dice en el 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Les decía yo ahorita, ¿verdad?, que la palabra de Dios está como un ejemplo a nosotros. ¿Cuál es el por qué yo debo estudiarla? Porque ahí me dice cómo yo debo vivir para agradar a Dios. Ahí me dice por qué le pasaron cosas a otros que supuestamente, como ese caso que estábamos leyendo ahora, era el pueblo de Dios, el pueblo que Dios rescató, que era un pueblo esclavo, que ellos clamaron para que Dios los sacara. Dios le envía a Moisés, Dios los saca, hace 10 milagros dentro del pueblo, ¿verdad? Endureció el corazón del faraón para él demostrarle lo grande que es. Lo saca. La primera prueba que tienen es el Mar Rojo. Los abre, lo pasan en seco. Después ven como el mar se cierra y todos sus enemigos son destruidos. Y así sucesivamente hasta llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Que dicen los eruditos, los estudiosos, que pudo hacer un viaje corto de, no sé, 2, 3 meses, qué sé yo, de un lado al otro. Pero estuvieron 40 años por la desobediencia y la incredulidad, dando vueltas en el mismo sitio, hasta que una generación completa muriera. Porque Dios, el Dios autoritario, había decidido que no iban a entrar. Que Dios no es un Dios democrático. Dios es un Dios que Él toma las decisiones y hay que cumplirlas. Entonces, cuando yo vengo a la Biblia, así la tengo que ver, como una instrucción de Dios, como una orden de mi Señor para yo vivir mi vida. Si de verdad yo quiero un día llegar a entrar al reino de los cielos y pasar en la eternidad con Él, tengo que entrar en ese proceso de santificación. Él te llama, Él te trae a la iglesia porque todo depende de Dios. Dios te escoge desde antes de nacer. Te cuida, te trae, entras al proceso de santificación. Ahí es que está lo duro. Cuando te pasan por el fuego. Cuando el minero saca la piedrita de oro allá en la montaña, no brilla. Tiene que limpiarla, tiene que pasarla por el oro, ¿verdad? Y después sale esa piedra hermosa, esa cadena, ¿verdad? Hermosa que brilla. Pues así usted tiene que ser. Dios lo tiene que esculpir. ¿Por qué? Porque usted fue sacado del polvo de la tierra. Entonces Dios tiene que sacarle esa tierrita. Tiene que ir cambiándolo, moldeándolo, para que usted pueda enseñar el carácter de Cristo. Pero si usted está en las manos del alfarero y no deja que el alfarero haga lo que él tiene que hacer, posiblemente va a ser roto hoy una y otra vez, una y otra vez. Ahora, si usted es humilde y se entrega completamente al Señor, su vida va a ser diferente. Amén. Va a tener menos tropiezos. Entonces, por otra parte, el que oyó y no hizo,
Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la arena, sin fundamento. Esa casa religiosa parecía superficialmente idéntica por fuera. Esas dos construcciones, de la tierra para arriba, eran idénticas. El problema es que una tenía fundamento abajo, no era movible. La otra estaba en la arena, así. Usted ha ido a la playa y usted se para y cuando la ola viene y usted está acá afuera y ella le pasa por encima de sus pies y regresa para atrás, la arena se desliza. Usted se mueve. Así mismo pasa si el cimiento suyo no está en Cristo. Si el cimiento suyo no está en Cristo, usted se va a mover. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando la tormenta y el río del juicio divino y el furioso ímpetu azotaron cada casa, los resultados fueron diferentes. Cuando la tormenta de juicio golpeó la casa construida sobre el sólido fundamento de la salvación en Cristo, se quedó intacta. Se quedó intacta. Porque es Cristo la piedra viva. En Cristo no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Quien construyó sus vidas en el cimiento del Evangelio no tiene nada que temer de la tormenta del juicio, ya que prometió Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y que el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Ahora, la otra casa religiosa, al no tener cimiento en Cristo, el Evangelio no pudo estar de pie cuando el río del juicio divino dio con ímpetu y inmediatamente cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa, ¿verdad? Lo leímos, ¿verdad? En Mateo 7, 21 y 22, ¿verdad? Que llegaron hasta la puerta y no pudieron entrar. Llegaron hasta la puerta y no pudieron entrar. Porque allí tú no puedes dar excusa. Si tú no te sometes para que Dios te cambie ahora en el proceso de santificación, no vas a tener oportunidad. Tienes que someterte ahora. Hoy es el día de someterte y decirle a Dios: heme aquí, envíame a mí, como dijo el profeta Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Conclusión. La disyuntiva que toda persona enfrenta es clara. Quienes siguen el modelo proporcionado por falsos maestros y tontamente construyen sus casas espirituales en la arena del logro humano, serán arrastrados al infierno por el río del juicio divino. Cuando usted deja de buscar de Cristo como su único Señor y Salvador y empieza a tratar de llegar al cielo por sus esfuerzos, por las cosas que usted pueda hacer, le puede pasar eso. Pero los que construyen sobre el fundamento sólido de la fe en el Señor Jesucristo no serán sacudidos. Busque conmigo Romanos 9:33. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él, ¿qué pasa? No será avergonzado. Usted tiene que creer en él, creer que Dios lo levantó de los muertos, creer que él dio su vida en la cruz por usted, para no ser avergonzado. Ahí mismo, un poquito más adelante, el versículo 10, 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado.
Hay unos requisitos que no son negociables para nosotros poder llegar al cielo. ¿Cuáles son esos requisitos? Hay que confesar el pecado. Hay que apartarse de él. Hay que arrepentirse y confiar en el Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador. Son necesarios para la salvación aquellos que incumplen estos aspectos, pero confían en las buenas obras y los rituales religiosos, no verán el cielo, por sinceras que sean sus creencias religiosas. Esto no se trata de lo bueno que yo pueda hacer, porque Jesucristo mismo dijo que bueno no hay uno, que el único bueno es el Dios del cielo. Nadie más es bueno. Así que por usted ser bueno, no va a poder llegar. Amén. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar para despedirnos, para darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por todas las cosas que ha hecho en nuestras vidas, por lo que ha de hacer y porque nos ha permitido, ¿verdad?, reconciliarnos con Él a través de la cruz de Cristo, que es un Dios verdadero, bueno, santo, fiel. Amén. Amén. Así que nuestra oración es que nos permita allegarnos, que ponga el querer como el hacer en nuestros corazones para buscar más de Él. Amén, iglesia. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos diste de estar frente a tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos a nosotros como iglesia, Señor. Esta tu iglesia, escudriñando la palabra viva, Dios. Estamos comprometidos, Señor, con predicar tu verdad, con predicar tu palabra, Señor, sin dejarnos mover, Señor. Queremos construir, Señor. Queremos hacer un fundamento en ti, mi Señor. Te reconocemos como Señor y Salvador, Dios. Reconocemos, Señor, nuestras debilidades, Señor. Reconocemos que solo en ti tenemos perfección, Señor. Que solo en ti podemos ser salvos, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser la imagen viva de tu Hijo, Dios. Ayúdanos, Señor, a que nuestra boca vaya conforme a nuestro caminar, Dios. No permitas que hagamos daño a tu evangelio, Señor, con nuestro caminar. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Adorarte y alabarte como esos adoradores que verdaderamente tú amas, Señor. Los que te adoran en espíritu y en verdad, Señor. Mira nuestras necesidades, Señor, para que nosotros tenemos, Señor, que nos falta, lo que nos falta, Señor, para poder salir a predicar el evangelio, Señor, a ese mundo que se pierde, Señor. Reconocemos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza a ti, Señor, porque eres tú el único que la mereces, Señor. Ahora te pedimos por todos aquellos que pudieron haber visto este mensaje, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Tócale sus corazones, Señor, y hay un cambio en ellos, Señor. Transforma sus mentes, sus pensamientos, Señor. Y ayúdalos, Señor, a entrar en el proceso, Señor. En las manos del alfarero, Señor. Pero que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor, en todo lo que hagamos, Dios. Mira lo que necesita tu iglesia, Señor, y súplele, Señor. Y súplele, Señor, a esas iglesias que nosotros hemos adoptado, Señor. Y que hoy vamos a ofrendar, a enviarle una ofrenda de amor, Señor, para que ellos puedan seguir adelante. Y tu palabra siga siendo esparcida, Señor, como tú ya lo has designado, Señor. Guarda a cada uno de nuestros familiares, Señor, donde quiera que estén, Señor. Sabemos que hay algunos que todavía no han venido a los caminos del Señor, como muchas de nuestras amistades, Señor. Y en esta oración te pido, Dios, que los guarde, que toque sus corazones, Señor.
Que puedan tener una experiencia vívida contigo, Señor, para que puedan dar de testimonio, Señor, a otros, Dios. Mira aquellos que están faltos de salud, tanto los que están en sus hospitales como los que están en las casas, tanto como los miembros de esta iglesia, Señor, como cada uno de aquellos, Señor, que ya tú has designado traer a esta tu iglesia, Señor, y los corazones que ya tú has tocado, Señor, para predicar tu palabra. Mira esos misioneros, Señor, en medio de esta pandemia, Señor. Reconocemos que tu evangelio siempre ha sido predicado, Señor, aun cuando hay persecución. En los tiempos malos es cuando tú te glorificas y te das a conocer. Así que Dios, bendice los alimentos que vamos a consumir en esta tarde y llévanos, Señor, a nuestros respectivos lugares sanos y salvos, Señor. Y ponemos nuestra semana en tus manos, Dios. Sabemos que tus misericordias son diarias, que tú nos das misericordia para mañana, pero nosotros ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros y no la nuestra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia dice: amén, amén, amén. Dios los bendiga. Amén.